Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en el podcast de UTIPEC, trayendo temas relevantes, importantes, que necesita escuchar nuestro afiliado, su familia y aún muchísimos colombianos que ya nos siguen, que han encontrado aquí una fuente de información útil, relevante, muy confiable. Y hemos traído varios temas en defensa de la industria de los hidrocarburos, pero otros temas que hablan a las necesidades reales de la gente. Y por eso estamos hoy con un experto que nos puede ayudar a resolver una gran cantidad de dudas que existen, que nos puede mostrar caminos de solución en un tema que es muy relevante. Usualmente, nosotros como profesionales, como personas trabajadoras, solemos administrar recursos supremamente grandes, millones, miles de millones a veces de nuestras organizaciones y lo hacemos con mucha rigurosidad, con mucho cuidado. Pero qué ironía, el presupuesto familiar, las finanzas personales, esas sí a veces las dejamos como al garete. Por esto este tema sin duda alguna es de gran relevancia, o porque hoy mismo estés experimentando una situación difícil o estando listo para que en algún momento eso pudiera suceder, Dios no lo quiera. Pero yo quiero presentar a mi invitado, Rodrigo Guevara. Él es un abogado con muchísima experiencia. Ha estado asesorando organizaciones de trabajadores, incluso federaciones de organizaciones sindicales, siempre desde una perspectiva muy afín a nuestra filosofía del espíritu del nuevo sindicalismo, en procura de la verdad, en procura del equilibrio, en procura del respeto a los derechos y a unas relaciones verdaderamente sostenibles. Rodrigo, muy buenas. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Alejandro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, amigo de los trabajadores, académicamente especialista en todas las áreas del derecho laboral y seguridad social, en derecho contencioso administrativo, eso es lo académico, pero desde la experiencia específica, litigando hace más de 18 años a lo largo y ancho del país en pro de los trabajadores, de la mano de organizaciones sindicales, como tú muy bien lo mencionas, con logros importantes, más allá de lo económico, más allá de lo visible que pueda llegar a ser X firma de abogados, pues hemos venido haciendo unas labores de muy alto nivel y me refiero en altas cortes con grandes resultados para distintos sectores de los trabajadores colombianos. Qué bien. Eso es hacer el bien y eso es de verdad lo que debería a todos motivarnos para ejercer lo que sea que nosotros estemos llamados a hacer. Pero no le demos más preámbulo a esto. Yo lo mencionaba, Rodrigo, que qué reto tan grande el que tenemos como personas, porque como lo decía, de verdad, no me queda duda que cuando nos toca manejar el presupuesto de un proyecto, el presupuesto de una empresa, somos diligentes, cuidadosos, pero qué difícil es manejar las finanzas personales. ¿Por qué será? ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre eso? Sí, Alejandro, bueno, primero contarte que esto que vamos a compartir en estos minutos es fruto de la experiencia. O sea, esto no está en ningún seminario jurídico, en ninguna especialización. No hay cursos que uno vaya y no es un eso. curso, no, es la experiencia de nuestra firma de abogados puesta al servicio de la comunidad. Nuestro eslogan, nuestra firma es conocida en Colombia como Guevara Barrios Asociados y nuestro eslogan es vocación y experiencia al servicio de la comunidad. Ahí se resume todo, ¿listo? Yo, fundador de la firma, hace 22 años, abogado por vocación, ¿sí? ¿Por qué llego a ese punto? Hace 7 años, más o menos desde el 2019, empecé a percibir en mi clientela. ¿Cuál es mi clientela? Para que lo tengamos claro respecto a la información que quiero darle. Pues trabajadores. Ajá. O trabajadores activos o pensionados. Todo lo que tiene que ver con el área del derecho laboral y la seguridad social. ¿Listo? Entiendo. En distintas áreas desde la experiencia específica. Y empezamos a ver una dinámica muy preocupante de la gente preocupada por, venga, doctor, ¿y no será que a mi salario me le pueden subir un poquito? ¿No será que a mi pensión cómo la subimos? Pero siempre una preocupación por obtener mayores ingresos. Cuando entramos a mirar más en detalle, encontramos que había una problemática financiera común en todos nuestros clientes. Quiero dejar algo claro, Alejandro. Guevara Barrios ha tenido presencia desde el año 2009 en todo el territorio nacional. Okay. Clientes en las áreas de que hemos desempeñado para los gremios específicos que hemos trabajado en todo el país. Nuestra firma puede ser consultada en la rama judicial con demandas en todos los departamentos de Colombia. Okay. Entonces, no es una radiografía y eso es lo que más nos preocupaba y nos sigue preocupando, localizada geográficamente o localizada en un gremio o en un sector, sino que se generalizó. Para darte un poco más en detalle, nosotros veníamos mucho de unos trabajadores que conocemos como sector educación.
Y ahí empezamos en el 2019, finales del 18, comienzos del 19 a hacer los análisis, pero hoy desafortunadamente tenemos que decirte y decirle a ustedes, audiencia, que esta problemática es común a todos. ¿Quiénes son esos todos, Alejandro? Nuestra experiencia viene personas que sean dependientes, es decir, o reciben sus ingresos de un salario o de una pensión, o son contratistas de prestación de servicios, como se llaman mucho en lo público. Ese nicho, esos tres segmentos de trabajadores o de personas en Colombia son las que empezamos a revisar desde el 2019. ¿Cuál era su situación financiera, Alejandro? ¿Cuál era la realidad? Todo lo que se esforzaban por obtener un ingreso y escalar profesionalmente, fruto del estudio, especializaciones, maestrías, doctorados, y encontramos y hemos descifrado algo que en la compañía hemos denominado la escalera financiera del trabajador dependiente o del pensionado en Colombia, en donde queremos darles a conocer desde la experiencia específica cómo encontramos que es la destinación de los ingresos de estas personas. Ahora, no importa el rango salarial, aplica. Esa misma escalera la podemos identificar con personas de salario mínimo, pero también con personas de ingresos sumamente altos. O sea, si estoy entendiendo bien, esto es como un patrón que ustedes han identificado que nos toca a todos y que de alguna manera representa como la manera en que administramos tradicionalmente nuestras finanzas. Es una problemática que creemos incluso tiene un tema cultural. Ajá. Si me permites, entramos en materia. Claro. En esa escalera financiera que hemos denominado de los trabajadores dependientes y pensionados en Colombia. Incluyamos también los contratistas de prestación de servicios, Sí. por favor. Es decir, todos aquellos que dependen de vender su fuerza de trabajo para obtener un ingreso o un sustento familiar. Esos trabajadores. Y esos son a el los tipo que, de contrato. y esos son a los que le importan o le importan a los sindicatos, a las organizaciones Por sindicales supuesto, como UTIPEC. por Por eso supuesto. estamos siendo pertinentes con Así esta es. charla que gentilmente me has invitado. ¿Qué identificamos? Rápidamente. ¿Qué es lo que identificamos como escalera financiera? Vamos a poner un ejemplo. Un trabajador con 5 millones de pesos, promedio, ¿sí? Un ingreso promedio. Tratemos de descifrar cómo los gasta. Entonces, esa escalera financiera está compuesta, como toda escalera, por unos escalones. Primer escalón de esa escalera financiera que identificó Guevara Barrios. Y esto surge del análisis específico de casos reales en todo el país. El primer egreso que tiene un trabajador o un pensionado o un contratista de prestadores de servicios o incluso un profesional independiente como nosotros, abogados, contadores, ingenieros, bueno, que ejercemos profesiones liberales de manera independiente, tenemos que pagar una pila, lo que llamamos la pila o la seguridad social. Okay. Lo que pasa es que la diferencia está, si soy dependiente, si soy empleado, mi empleador paga una parte, a mí me descuentan otro, si soy pensionado pago solo salud, si soy contratista de prestación de servicios yo pago solo, listo, independientemente de la modalidad o la naturaleza, pero ahí está el pero rubro. tengo que sacar de mis ingresos ese rubro. Okay. ¿Listo? En ese primer escalón de la escalera financiera, entonces, ¿qué tenemos, Alejandro? Tenemos seguridad social. Si son trabajadores activos, aportes a sindicatos, Ajá. aportes normalmente a cooperativas. Si son de lo privado, aportes a fondos privados. También pagan afiliaciones a pólizas exequiales y seguros de vida. Más o menos de manera general, ahí está el primer escalón de la escalera financiera. Para este rango de ingresos no incluimos los descuentos tributarios. No soy tributarista, claramente tenemos claro que de cierto tope en adelante, pensional o salarial, hay una retención en la fuente que directamente mi empleador o mi pagador de pensiones me la retiene y se la manda a la DIAN y para de contar. Un paguito de impuestos. En este ejemplo de los 5 millones, ojo, el porcentaje que hemos identificado en ese primer escalón como mínimo es un 10%. Quiere decir que el primer escalón de esta escalera financiera de egresos de las personas que ya hemos identificado está en un 10%. Si estamos hablando de 5 millones, son 500,000 pesitos. Segundo escalón de la escalera financiera, ¿cómo está conformado? Unos créditos que están regulados dentro del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y que son ampliamente conocidos por todos ustedes, con todo respeto. Nunca en mi vida profesional he sido asalariado, he sido dependiente, por eso les digo con todo cariño, para ustedes, a los que vengo trabajando, los créditos de libranza. Esos créditos que llaman de nómina o libranza. De acuerdo. ¿Qué carga tiene eso en el rango salarial de estos trabajadores o pensionados? Hasta el 50%. Y normalmente van hasta ese 50%. La gente se va al cupo. Se meten hasta ese 50%. Okay. Ese es el primer rango del escalón del segundo escalón de esta escalera financiera. El segundo son los débitos automáticos que hemos encontrado que están alrededor del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que este segundo escalón de la escalera financiera de egresos tiene un 60%.
Para totalizarlo en cifras, de los 5 millones serían 3 millones de pesos. Quiere decir que nuestro trabajador o nuestro pensionado o nuestro contratista ya destinó de sus ingresos 3 millones 500, el 70%, para estos rubros que venimos mencionando en estos dos primeros escalones. Te hago una pregunta, Alejandro, que es como lo hago en las charlas que hago donde me permiten, me invitan de manera masiva, auditorios de 5 personas, 50 personas, 500 personas, todos, no hay problema. ¿Qué crees que es lo que hace este trabajador o trabajadora o pensionado o pensionada con ese 1.500.000, que es lo que le queda de sus 5 millones? ¿Qué será lo que hace con ese 1.500.000? Pues destinarlo, digamos, a sus necesidades básicas, vivienda, alimentación, esas cosas, ¿no? Supongo. Debería ser el mejor de los supuestos. Claro. Porque conciliemos en algo. ¿Para qué trabaja el ser humano? Para satisfacer sus necesidades básicas. Aquí hay unos tipsitos que les voy a ir dando. Normalmente, en ese segundo escalón, todavía no hay créditos de vivienda. Porque es que el crédito de vivienda no se paga por libranza. Claro. Porque el crédito de vivienda tiene una hipoteca. Entonces es un sistema crediticio distinto. Entonces, tristemente, y es lo que vemos con preocupación, y es la pandemia financiera. Acabamos de salir de una pandemia. Nosotros como Guevara Barrios lo que queremos poner en conocimiento de las personas es, primero, que tomen conciencia. Ya vamos a ver más adelante que aquí lo que estamos es ante una situación en donde solo cuando tocamos fondo y encontramos causas agravantes es que entendemos que estamos transitando rumbo a una debacle financiera en nuestras finanzas personales. Bueno, yo quiero decir algo que valida esto. Yo tengo el caso real de una persona que trabajó por muchos años en el área de talento humano de una de las mejores empresas de este país. No voy a dar el nombre pues para evitar, pero una de las mejores empresas de este país. Un día ella salió de la empresa y tiempo después me senté a almorzar con ella y ella me dijo, ¿sabes? Ahora que salí de la empresa me di cuenta que trabajé por años por asegurarle la quiebra a la gente cuando saliera de la empresa. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero es real, lo estoy conectando con esto que me estás contando. Entonces, sigamos con escalera financiera, terminamos de desarrollar rápidamente. Debería o el deber ser, como decimos los abogados, es que ese 1.500.000 fuera para pagar los gastos básicos, que aclarando ese tip de que todavía no está pagando crédito de vivienda dentro de la libranza y el débito automático, de acuerdo, tiene que pagar entonces arriendo, servicios públicos, alimentación, vestuario, educación de los hijos, etcétera, 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 con 1.500.000. Bueno, digamos que lo podría lograr tal vez. No, lo triste y lo grave, Alejandro, es que ese que debería ser el tercer escalón de la escalera financiera realmente es el cuarto. Wow. Es decir, los gastos básicos quedan en el último lugar de esta escalera de 4 escalones. ¿Y entonces el tercero cuál es? ¿El tercero cuál es? Pues dime si no te ha tocado, con todo respeto, entrar a entidades por el tema de evitarnos sanciones de pronto, y esto yo sé que sale y es masivo y sale a lo público, pero a cualquier centro comercial que vayas, tú tienes que entrar. Sí. No porque te roben, sino porque te quieren meter una tarjeta de crédito en cualquier momento. No, total. Señor, con su cédula le damos. Y entonces usted puede salir de un centro comercial que tenga 2 o 3 superficies grandes comerciales con 4 o 5 tarjetas de crédito. Claro. Con unos cupos. O la llamada. O la llama, el mensaje de texto. Ahora con ese fenómeno, ojo, y voy a tocar callos, Alejandro. Lo siento, yo vengo a contar lo que desde la realidad hemos venido viendo. Perdón, es que con un clic en tu celular tienes un desembolso de crédito de 5, 10, 15, 20 millones y no es más, claro. y sin ningún otro tipo de análisis. Entonces, el tercer escalón de la escalera financiera son esos otros créditos que antes llamábamos pagos por ventanilla. No nos dispersemos. El segundo escalón son los débitos automáticos y las libranzas. Correcto. Es decir, aquellos que pasan derecho de mi pagador a mi acreedor, o al banco donde me pagan mi nómina y él me debita, débito automático. Pero habían otros o existen otros que llamábamos créditos de pago por ventanilla. Hoy no lo son tanto porque los pagamos con un clic. ¿Cuál es la diferencia entonces entre escalón 2 y escalón 3? Que en el escalón 2 yo no tengo ninguna opción. O sea, me lo sacan por la derecha. Ya no, ya. Sé que me lo gano, pero no lo veo. En el escalón 3 tengo la posibilidad de maniobra. O sea, lo llego y decido si lo puedo pagar o no. ¿Cuánto están destinando para terminar de identificar los porcentajes de la escalera financiera? Mínimo otro 10%. Es decir, que ese trabajador que veníamos con un 70 en el 1 y 2, ahora con el 80 se gastó 4. La noticia no agradable, desafortunadamente, y más común de lo que nos imaginábamos. Alejandro, esta charla yo la doy en auditorios. De la población que asiste al auditorio, con mucha vergüenza, con mucho dolor, cuando se le habla de estas cosas de
Doctor, yo creo que aquí la mayoría estamos en esta situación. Tú que eres líder sindical, tú que tienes que ver con los trabajadores a diario, sabes que lo que estamos hablando es la realidad, pero nadie se atreve a hablar de esto. Nadie se atreve a poner el dedo en la llaga. Conclusión, esa escalera financiera está estructurada de esa manera, que el cuarto escalón, que es el de los gastos básicos, que se supone que es el propósito por el cual el ser humano trabaja, está con un 20% de los ingresos de ese trabajador. Para el ejemplo de los 5 millones, son familias colombianas que tienen que vivir con 1 millón de pesos, aún ganándose 5 millones. Antes de que avancemos, hagamos el siguiente análisis, Alejandro. Para que un trabajador en Colombia o una persona en Colombia pueda aspirar a un ingreso salarial de 5 millones, ¿cuánto debe haber pasado por un aula de clase? Mínimo especialista. Añitos. Claro, mínimo. Por supuesto. Hoy ese es un sueldo de especialista. Por supuesto, 20 años. 20 a 22 años con el kinder, párvulos y todas esas vainas. Yo no voy a hablar, Alejandro, ni quiero generarles conciencia sobre el recurso económico que invirtieron, porque es que ese lo invirtieron nuestros padres en la mayoría de los casos, excepto además que los casos de que se preparan solos. Claro. Y además cada vez cierra menos, ¿no? O sea, lo que termina pagando uno en esos 22 años, como que no se recobra en el tiempo a través de los ingresos que genera la actividad. No quiero ponerlo en costos financieros, ¿por qué? Porque es que nunca le terminamos de pagar a nuestros padres que fueron los que invirtieron. De acuerdo. Quiero que lo pensemos en tiempo del ser humano. Ese ser humano, ¿cuánto tiempo invirtió en ganarse la escala salarial para llegar a esos 5 millones? Y el análisis final en este punto de escalera financiera. Tú lo decías muy bien al comienzo. Tengo clientes que me consultan, contadores, economistas, administradores de empresa. Y me dicen, doctor, si nos hubieran hablado de esto, al menos en un semestre, al menos en un seminario, al menos en una clase de 6 horas, durante el bachillerato o la educación universitaria en alguna especialización, algo tendríamos, pero de finanzas personales no nos enseñan absolutamente nada. Eso no está dentro de los programas académicos de la formación convencional, ni en Colombia, ni en nuestro mundo occidental. Caemos víctimas de la corriente popular de disfrute ahora y pague después y terminamos enredados, claramente. Esa es la realidad, Alejandro. Entonces, lo que venimos viendo es cómo esa problemática está ahí, latente, y las personas aprenden a convivir con eso, aprenden a convivir con esa situación todo el tiempo. Y uno está como sobreaguando, digámoslo así, pero una de las razones que me motivó a abrir este espacio para nuestros afiliados es ver la realidad que tenemos en la industria de los hidrocarburos. La semana pasada estuvimos en la cumbre de petróleo, gas y energía y precisamente veíamos las cifras de que solo en temas de perforación cerca de 25,000 trabajadores perdieron su empleo. Y esto sin contar los empleos que se dejaron de generar o que se perdieron en proyectos que no se ejecutaron debido precisamente a todo el desincentivo que ha tenido la industria en estos tiempos. Entonces, mira, son casos, nosotros lo vemos en nuestra afiliación. O sea, nosotros vemos como de mes a mes, no es que la gente se nos desafilie, es que las empresas nos notifican, no, ya no trabaja con nosotros. ¿Y eso qué significa? Un desempleado más. Y cuando... pues estoy imaginándome, si yo vivo en esa escalera que me acabas de describir y de un día al otro pierdo mis ingresos, pues estoy en una situación muy complicada. ¿Qué has visto tú de ese estudio? ¿Qué más casos pueden surgir que pueden llevarlo a uno a que esa escalera se desplome? Bueno, Alejandro, algo que encontramos claramente en estas circunstancias fue, cuando te decía que la gente va sobreaguando, es porque existe un fenómeno en toda nuestra Latinoamérica, y digamos que eso es casi universal. Y con esto, ojo, no quiero hablar mal del sistema financiero. Lo que pasa es que como somos ignorantes en finanzas personales, pues terminamos siendo víctimas de una sobreoferta de productos financieros que no tenemos la capacidad de procesar si lo consumo o no lo consumo. Es como meter un niño a una chocolatería. Pues hombre, él no tiene la conciencia para decir hasta dónde puedo comer o no esos chocolates. Resulta, Alejandro, que estas personas activas, laboralmente activas, pues mientras tengan su ingreso, tengan su estabilidad laboral, van jineteando la crisis financiera con fenómenos como los retanqueos, las compras de cartera, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú me lo permites, quiero exponerte 3, te me anticipaste a una, que es la pérdida del empleo, 3 caracterizaciones agravantes de esta escalera financiera. Vamos a empezar por la más natural de todas, y que en sector hidrocarburos sí que hemos visto esa problemática. ¿Cuál es la consecuencia normal
de que nos pinten estas canas en el pelo. Bueno, tú que gloria a Dios las tienes, yo quisiera tenerlas, no tanto, heredé de mi familia más la alopecia, pero hubiera querido heredar esas canas. Ese paso del tiempo inexorable en la vida de todos los seres vivos y los seres humanos, ¿a dónde nos lleva? Algún día tenemos que pensionarnos. Alejandro, el fenómeno o el efecto inmediato de la pensión es la disminución del ingreso. Claro. Y ojo, quiero decirte algo. Si quieren encontrar personas que estén viviendo profundas crisis financieras, ¿dónde están? En sus finanzas personales. Esos pensionados de los fondos privados. Alejandro, la pensión en Colombia, y ojo, ahí donde viene mi experiencia y mi fortaleza en el tema laboral, salarial y pensional, toda esa seguridad social que les exponía en un comienzo. Resulta que los pensionados en Colombia de los fondos privados terminaron saliendo con unas pensiones del 35 y 40% de sus ingresos. Imagínate. Palabra más, palabra menos. Te ganabas 10 millones, te pensionas con 4. Pero tu escalera financiera te llevaba a que te gastabas 7 solo pagando créditos. Ya, ¿Cómo me quedaste quebré. toteado, papá? Claro. Te llevaste de la rumi. Ahora, o sea que los únicos afectados por una crisis financiera son los pensionados de fondos privados. No, pensiónate de Colpensiones o de uno de esos otros fondos que te pensionan con un promedio entre el 60 y 70% de tus ingresos, dependiendo de esas fórmulas que hay para la liquidación pensional, que hoy no es el caso ni tenemos el tiempo. Igual con la escalera, Igual, nos quedamos cortos. Tú te estás gastando en el escalón 1, 2 y 3 el 70 o el 80% y te pensionas con el 70%, Claro. con un agravante, Alejandro. Es que esos créditos de libranza y créditos de débito automático tienen un formato por allá en una letra menuda que dice segundas libranzas. ¿Qué quiere decir esto? Que te lo quiero explicar claramente y a la audiencia con todo el amor del mundo. Tú estás trabajando hoy, te pensionas y el primer mes que recibas pensión sigues descontando la misma libranza, porque tú autorizas a tu acreedor que te descuente de cualquier ingreso estable que tú tengas, sea salario o sea pensión. Entonces, nuestra mayor fuente de consultas hoy en el país son personas recién pensionadas o a punto de pensionarse con esa angustia de que me gano 10, pago en cuotas de crédito 7, me voy a pensionar con 5 o 6 millones de pesos. ¿Qué voy a hacer? Claro. Eso, Alejandro, eso que tú estás diciendo. ¿Por qué en lo público, que pues, sector hidrocarburos no lo vive mucho, pero hiciste una aclaración importante al comienzo de la charla y es, esto no es solo para sector hidrocarburos y energético, esto es para la comunidad en general que tenga esas características de recibir un ingreso sin importar si es de lo público o lo privado. Pero en lo público principalmente, Alejandro, ¿por qué crees que tenemos funcionarios en todas las áreas? En los juzgados, en la educación, en la procuraduría, en la salud, queriendo trabajar hasta los 70 años, que es la edad de retiro forzoso en el sector público? Porque yo no quiero trabajar sino hasta el momento máximo permitido para evitarme caer en esa debacle financiera, porque no conocen alternativas legales que existen para superar. Entonces, mire cómo solo en el primer factor agravante, que es la edad, que nos lleva obligatoriamente a una pensión por vejez o por jubilación, ya, si estoy en una escalera financiera de la que venimos describiendo, entro en crisis. Segundo agravante, rápidamente, que puede derivar también en pensión. ¿Qué es lo más sagrado después de la vida que tiene un ser humano? Su salud. Sí. ¿Cuál es el efecto inmediato de que un trabajador, en este caso vamos a hablar de los activos, dejemos por fuera a los pensionados, un trabajador se enferme? O un accidente de trabajo. O un accidente de trabajo. Una afectación en su salud sin importar el origen, la causa. Mi hermano, tienes que cuidarte. Yo siempre uso un refrán y es, ¿qué es lo que nos recomendaban los viejitos para recuperar la salud? Nuestros abuelos, ¿qué era lo que nos recomendaban? Mijo, guarde reposo. ¿Qué es el reposo? Lo que los médicos llaman y la ley llama una incapacidad médica. ¿Y cuál es el efecto en mis ingresos salariales de una incapacidad médica? La disminución de mis ingresos en un 33%. Mira que no. Cuando yo empecé a descifrar esto en los clientes, me preguntaba, Dios mío, ¿qué me quieren mostrar? No pueden ser coincidencias estos números. Claro. Una escalera financiera que me muestra un sobreendeudamiento de un 60-70% y resulta que las personas en estos casos de crisis o agravantes de la situación financiera quedan con cifras que se conectan totalmente. Tú te incapacitas y te descuentan el 33% de tus ingresos. De acuerdo. O sea, vas a recibir el 66. Y algo importante ahí, y me estoy desconectando con la humanidad de la gente. O sea, uno enfermo y además con un problema de estos encima. Mira, te voy a comentar algo. Muchos de nuestros clientes, como dijiste tú, sin dar nombres, y voy a hacer el gesto porque se me arruga el corazón. Mi oficina, una de nuestras oficinas,
tiene que subir escaleras, porque ese es un inmueble que tiene escaleras. Me llegó un cliente a una consulta. Dios mío, ¿qué pasó? Un trabajador activo con un Parkinson detectado hace 18 años. Ay, Dios. El neurólogo le había dado instrucciones de pensionarse hace por lo menos 15. Dios mío. Caballero, ¿por qué no se pensiona? Porque tengo que educar a mis hijos. Mire, Muy duro. la esposa, quien también ejercía el mismo rol, estamos hablando de 2 docentes de algún sector o alguna región de Colombia, se retiró porque él, por sus estudios, tenía mayor ingreso. Se retira para cuidar la salud de su esposo y lidiarle la enfermedad para que él pueda trabajar. Y la razón por la cual él no se retiraba a disfrutar de una pensión de invalidez para tratar de conservar algo de dignidad humana en esa crisis de salud como un Parkinson era el sobreendeudamiento en pro de sacar adelante esos gastos básicos familiares que tenemos en el último escalón de la escalera financiera. Entonces, aquí vamos haciendo resumen. Esta escalera que se convierte en un riesgo latente para cada persona, para cada trabajador, empieza a materializarse ese riesgo al pensionarse, al enfermarse o perder el empleo. Tú lo mencionaste, por eso te me anticipaste, me dañaste un poquito la sorpresa. Claro. Perdóneme, cuando comienzo a dialogar contigo hace ya algunos meses, y como lo hago con muchos líderes de distintos gremios y les comento en qué ando, en qué estoy, les pido que por favor le presten atención. Alejandro, agradecerte por prestarle atención a este tema. Ojalá muchos más de estos líderes sindicales tuvieran esa capacidad. No lo son tanto, la verdad. No son tan empáticos con esta problemática de sus afiliados. Pero Alejandro, uno de los factores que más hemos visto, y te lo voy a explicar, tú lo explicabas ahora muy técnicamente del sector hidrocarburos, como cerca de 23,000, 24,000 solo en perforación. O sea, si cogieran total lo que implica cuántos empleos se han perdido en esta temporada. En lo público hay un fenómeno cíclico que son las plantas de nómina provisional, los llamados provisionales, trabajadores provisionales. Pues resulta que cada cierto periodo de tiempo hay concursos que organizan las entidades correspondientes dentro del aparato estatal colombiano. Aquí en Colombia la función pública. Mi hermano, cada vez que hay un concurso, tiembla la economía financiera de los provisionales. Por eso el tercer factor agravante que me anticipaste un poco en sector hidrocarburo, pero que es parejo para todo el mundo. Vamos a sector salud. Mi hermano, sector salud que desde hace muchos años vienen, con todo respeto, ninguneados por parte de las clínicas, hospitales, EPS, donde los contratan por bolsa, no tienen derecho a prestaciones. Es un fenómeno gravísimo el del sector salud y en cualquier momento se quedan sin empleo, ¿sí? Magisterio, rama judicial, procuraduría, todas las entidades de lo público que tienen planta de nómina provisional. Cuando se hace el concurso y llega el funcionario de carrera, esa persona pierde su empleo. Y resulta que a mí me prestaron el dinero común y corriente. Rodrigo, yo hasta aquí estoy viendo que, sin duda alguna, esa escalera nos trae una alerta. Y ojalá, mientras estemos trabajando, antes de pensionarnos, antes de enfermar o accidentarnos, Dios quiera que nunca suceda, o antes de perder nuestro trabajo, uno reorganizara esa escalera y se pusiera, digamos, en orden y empezara a vivir menos en el debe y más de pronto en el ahorro, en la inversión. O sea, aplicar los principios de una educación financiera personal, familiar más saludable. Pero la realidad es que hoy hay mucha gente que ya está ahí. Ya está en la escalera. ¿Qué hacemos? Digamos que los que tengamos oportunidad, yo entendería es ajuiciémonos y miremos a ver cómo entendemos que no es recibiendo todas las tarjetas ni comprando todo lo que nos dicen que nosotros podemos tener cuando realmente debemos ser racionales, priorizar, en fin, tener un buen presupuesto personal. Pero ¿qué decirle hoy a la gente que está en el momento, acaba de perder el empleo? Mira, es real. Yo he acompañado a colegas míos que incluso, esto no lo hemos dicho, pero también sucede. Viene una situación como esta, hay una reestructuración, la empresa los llama, incluso nosotros como organización sindical buscamos que haya un paquete de salida lo más decente posible, lo mejor, lo más digno, y reciben en teoría ese paquete, pero resulta que las entidades financieras se lo retienen y entonces salen, pues sí, con menos deudas, pero salen con una situación muy complicada. Entonces, ¿qué les decimos hoy a ellos? Pues Alejandro, mira,
hasta ahora hemos expuesto la problemática. Sí. Y es alarmante. Lo que tú dices es cierto. Ojalá esto sea preventivo para quienes estén a tiempo, pero también es la posibilidad de entender que existe un mecanismo jurídico, Alejandro. Existe, o sea, está creado en el ordenamiento jurídico colombiano una figura que para nosotros, lo que la norma llama personas naturales, existe hace muy poco tiempo, pero que en Colombia existe hace muchos años para las empresas. Yo creo que por el gremio en el sector en el que tú estás, claramente tienes que ha habido un fenómeno de las empresas cuando están en crisis financiera, que tienen su propia escalera financiera de crisis, ¿listo? Ellos acuden a un fenómeno de alivios, de salvavidas, como los han llamado en muchas ocasiones, para salir de la crisis. Eso se llama derecho concursal, Alejandro. ¿Listo? Sí. Es el concepto o es el término con el que más comúnmente se conoce a nivel universal, el derecho concursal. En Colombia... Esa es la famosa ley 1116. Esa ley 1116 que se llama Ley de Insolvencia Empresarial. Exactamente. ¿Listo? Pues resulta que existe la ley de insolvencia para las personas de a pie, de carne y hueso. Ajá. Existe. Lo que pasa es que si vamos a redes, si vamos a la información, que es más desinformación que otra cosa, claramente te lo digo. Han puesto esa insolvencia como un fenómeno del pícaro que no quiere pagar, del bandido que no quiere pagar. Y ahí te tengo que decir claramente, alguien que esté en esta escalera financiera paga porque no quiere o porque no puede. Entonces, la solución está en un régimen que se llama insolvencia de persona natural no comerciante, que está vigente en Colombia desde el año 2012. ¿Esa es la ley qué? 1564, denominado Código General del Proceso. Entonces, ahí hay una historia, pues que digamos por tiempo aquí no vale la pena recapitularlo, pero es muy bonito porque importante de esa historia es que no es tanto una norma que el Congreso haya querido expedir, o perdón, sí, la quiso expedir, la expidió mal, pero la quiso expedir porque la Corte Constitucional, en revisión de las leyes de insolvencia de las empresas, venía diciendo, hey, ¿y qué pasa con las personas? De alguna manera, haciendo el cuento muy corto y tal vez antitécnico, pues para la audiencia, que obviamente no todos serán abogados y hay de distintas profesiones, y más en este sector hidrocarburos. Necesitamos entenderlo los que no somos abogados. Entonces, digamos que por una tendencia más inspirada en sentencias de la Corte Constitucional, el legislativo en Colombia entendió que había que generar una reglamentación o una regulación para la persona natural, para la persona de carne y hueso. Lo intentaron, esa norma se cayó por un defecto de forma en el trámite legislativo y la incluyeron en el Código General del Proceso. Y Alejandro, es una norma que tiene una cantidad de beneficios, por eso te digo. Y tú decías una palabra que es muy importante. Basémonos en lo siguiente. Lo principal de una insolvencia es que tratar de reorganizar las finanzas de quien se somete a la insolvencia. Por eso en la de persona natural se llama negociación de deudas, pero en la de la empresa se llama reorganización empresarial. De acuerdo. Pero es con términos distintos exactamente lo mismo. Vamos a reorganizar esas finanzas de la empresa o de la persona. En Guevara Barrios, Alejandro, que es la firma que represento, como te digo, de la cual soy fundador y que estamos dedicados hoy al 100% al estudio del tema financiero, de crisis financiera, no solo de los trabajadores, de los dependientes, sino también de las empresas. Tenemos ese clúster de servicio en personas y en empresas, para que lo tengas perfectamente claro. Perfecto. Porque por el rol en el que te desempeñas, puedes encontrar empresas, sobre todo en este sector hidrocarburos, mucha empresa que es contratista, que a la vez con la crisis esto se vuelve un fenómeno, un efecto dominó. Entonces también pueden entrar en crisis. Esas empresas también tienen unos mecanismos y los manejamos en nuestra firma para que a quien tuviera hacer esas consultas. Entonces, Alejandro, existen unos fenómenos claros, como tú los decías ahora, salvavidas para reorganizar las finanzas de las personas que estén en crisis financiera. Si me lo permites y el tiempo nos lo da, perfecto, me encantaría comentarte a grandes rasgos, y aquí es fundamental, por favor, recuerden la escalera financiera, recuérdenla muy bien, porque cuando les voy a explicar los beneficios, Alejandro, esos beneficios van atados a la escalera. Cuando yo entendí la escalera financiera, pude entender la norma. Yo te voy a ser honesto, una infidencia acá, una infidencia en cámara. Yo me leí las normas que están en la ley 1564 del 2012, Código General del Proceso sobre Insolvencia, por lo menos unas 5 veces, entre el 15 y el 18, y no las entendía. Cuando descifro esa escalera financiera, yo dije, por Dios, aquí está. Esto conecta totalmente. Los efectos que establece esa norma para la persona, vamos a dedicarnos a la persona, no vamos a hablar de empresa. Entonces, para introducirnos ahí en ese tema, hay una persona que está frente a la materialización del riesgo o
se pensiona o está enferma, tiene un accidente o pierde su empleo y entonces esta escalera queda como la escalera en el aire. Hay una ley que le permite de manera ordenada y apropiada enfrentar esa situación. Y de manera estructural. ¿Cómo sucede eso? Tú decías algo muy importante que te lo retomo para explicar beneficios. Lo primero, me pensiono, me dan un retroactivo, me dan unas cesantías definitivas, tengo unos ahorros, bueno, alguna cosa. Yo trato de salir de mi endeudamiento, pero resulta que mi endeudamiento tiene unos costos financieros demasiado altos. Entonces, el primer beneficio de la reorganización de las finanzas personales o la negociación de deudas para la persona natural es que nosotros nos sentamos a negociar con nuestros acreedores por concepto de capitales. No estoy diciendo que no se paguen intereses, pero los intereses que se van a pagar van a negociarse con mis acreedores no en las mismas condiciones que se pactaron. Mira cómo con la situación económica del país los intereses de estos últimos años fueron demasiado altos, que las tasas de interés ahora las están bajando y están haciendo lo posible por bajarlas para hacer el crédito más accesible a la comunidad. Entonces, el primer efecto es que con la ley de insolvencia y ese fenómeno de tratar de reorganizar las finanzas personales de quien esté en una crisis financiera, lo que va a encontrar es la capacidad de sentarse con sus acreedores en un mea culpa, decir, sí, me sobreendeudé, soy una persona que por estas razones entré en una crisis financiera, pero les estoy poniendo la cara. Y les estoy poniendo la cara y nos sentamos a hablar acá de capital adeudado. No en vano, el costo financiero, que podemos describirlo más o menos en 3 ítems: intereses corrientes, intereses de mora, seguros de deuda, costos de cobranza de nuestros colegas abogados que se dedican a la cobranza. Todos son legítimos y son legales, pero son un costo bastante pesado para el deudor estando en crisis. Entonces, si yo me quito de encima, de entrada, la gran mayoría de esos componentes y me siento a negociar con mis acreedores solo capitales, ahí ya hay un beneficio gigantesco. ¿Listo? Entonces, mira cómo conecta total con escalera financiera. Vamos a centrarnos en escalón 2 y 3. La ley ordena que se debe suspender tan pronto yo tomo la decisión, porque cumple unos requisitos obviamente de acogerme a la insolvencia, que debo suspender el pago a todos mis acreedores. Mira, los clientes se llenan de angustia. Hay un fenómeno muy bonito, Alejandro, y es muchos de nuestros clientes hacen hasta lo imposible por pagar. El señor del Parkinson, él quería pagar y se quedaba para poder pagar y sacar a su familia adelante, incluso a costa de su salud y de su vida. Entonces, la ley por eso le dice, si usted está en crisis, venga, ocúpese de la crisis, deje de pagar como lo viene haciendo, entra en una cesación de pagos para que se pueda reorganizar. Entonces hay un mandato legal de entrar en cesación de pagos una vez esté en insolvencia. Entonces el deudor, una vez está en insolvencia, tiene el deber legal de dejar de pagarle a todos sus acreedores. ¿Sí? El deber legal. Ok, y una pregunta que me viene ahí a la mente. Esto, claro, al de alguna manera también regularse el tema de los intereses, pues no genera el problema de que yo dejo de pagar, pero entonces la deuda se me está engordando ahí y también, digamos, eso estaría ahí controlado. Está controlado, exactamente. Okay. Y hay una situación, Alejandro, y es el principal efecto para este segmento que hemos venido tratando de identificar desde un comienzo, que es ¿cuál? Asalariados, sí. Trabajadores activos, pensionados, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el principal componente o la principal carga de ellos en la escalera financiera? ¿Cuál es el escalón que más les pesa? Bueno, dijimos que era el tema de las libranzas y todo. El 2, sí. Perfecto. Sí. El 2 en donde están libranza y débito automáticos en un 50, 60 o 70%. ¿Listo? Pues por la ley, por efecto de la ley, una vez la persona entra en insolvencia o es admitido en el trámite de insolvencia, se suspenden las libranzas, Alejandro. Wow. Es decir, de la nómina, por orden legal, se le deben suspender los descuentos de libranza. El otro efecto que tiene todo que ver con escalera financiera es que esos embargos que hubieran podido entrar en mis ingresos, pensión o salario, porque no alcancé a entrar en insolvencia y ya me embargaron, también se deben suspender. Entonces, el proceso de insolvencia blinda, es una burbuja, un blindaje a ese deudor que está en crisis para que no lo ataquen los acreedores y cada uno se lleve la mejor porción que pueda según sus garantías, sino que de manera estructural le ponga al frente a todos sus acreedores tratando de pagar de manera organizada. Entonces, suspendiendo las libranzas, suspendiendo los débitos automáticos y con conciencia del deber legal de que puede dejar de pagar los créditos por ventanilla, ¿qué es lo que procura Guevara Barrios con este servicio en Colombia? Que el escalón 4
pase a ser el 2. Nunca va a poder ser el 1. Claro, Porque es que ese escalón 1 es de ley y de rango constitucional. Ajá. Entonces, ese 1 nunca se va a poder suspender. ¿Listo? Además, no es sano. Yo no puedo dejar de pagar mi seguridad social. Es básico. Los sindicatos, es vital estar agremiado. ¿Sí? Mis pólizas exequiales, mis seguros de vida. ¿Listo? Entonces, ese escalón 1, que sabiamente nuestro constituyente lo fue generando y se fue desarrollando por el legislativo, pues nunca se va a poder desplazar. Pero sí procuramos desde Guevara Barrios que el escalón 4 pase a ser el escalón 2. Es decir, que usted, trabajador o pensionado, cubra lo de ley, cubra sus gastos básicos y de su familia de manera congrua. Si me permites, te explico un poquito el concepto. Es que no es lo mismo, yo siempre le digo a mis clientes y a mis auditorios, no es lo mismo que yo diga que como salmón todos los días a la semana si tengo un ingreso de 2 millones mensuales. Es mentira. Claro. Sería congruo que tal vez, con todo respeto, que sea yo un magistrado de alta corte o un congresista, un honorable congresista con 20, 30, 40 millones de pesos de salario, diga, yo como salmón todos los días a la semana por gusto y por salud. Es congruo. Congruo tiene mucho que ver con coherente. Coherente. Sí, con coherencia. Sí. No son lo mismo, pero para que me lo entiendan es similar. Claro. Entonces, hombre, pero que yo pueda tener satisfechos mis gastos básicos y de mi familia de manera congruente con mis ingresos. Es que no es posible que yo ganándome 5 millones tenga que vivir con 1 millón. Entonces, con los efectos de la insolvencia, de la suspensión de los descuentos de libranza, de la suspensión de los embargos, de dejar amparado en la ley, de pagar los créditos de tarjetas en ventanilla y todo eso, pues esos gastos del escalón 4 lo pasamos al escalón 2. ¿Para qué? Para que ese trabajador se presente ante tus acreedores y le diga, mira, yo me gano 5, me descuentan 500 para temas de seguridad social, etcétera, etcétera, escalón 1. Y debo vivir más o menos con 2,5 millones. Es decir, me quedan 3 que he gastado, me quedan 2 para pagarles. Tratemos de llegar a una negociación. Ahí es donde se pone todo el acompañamiento de la empresa para tratar de llegar a esos acuerdos con cada uno de los acreedores de estos trabajadores o pensionados que están viviendo esas crisis. Ahora, diríamos, pero eso es solo para los activos. No, a los pensionados también están afectados con créditos de libranza y con créditos de débito automático. Entonces, mira, la población colombiana que podría ser beneficiada con esto es Me surgen algunas preguntas rápidas. La primera, yo creo que tú lo mencionabas hace un rato, y es inevitable pensar en que esto que luce legítimo, que luce necesario para casos excepcionales, no se puede convertir en un abuso, que la gente diga, ¿cómo hago eso? Entonces, como que voy a hacerle el quite a mis responsabilidades, y eso, ¿cómo lo manejan ustedes ahí? Pues porque tampoco se vale que el irresponsable se salga con las suyas, pensaría uno. Claramente, Alejandro. Bueno, tengo que decírtelo. Yo durante muchos años me negué a mirar ese régimen porque esa era mi opinión. Ajá. O sea, yo era un convencido de que la insolvencia era para el mala paga. De acuerdo. Perdóneme, usted no paga porque no quiere. Cuando pasan los años y acumulamos experiencia, identificamos esta escalera financiera y vemos una población que está queriendo pagar, que toda su vida se sobreendeudó, y que el fenómeno de esa escalera financiera es lo que hemos llamaban nuestros abuelos ese fenómeno retroexcavadora. Cada vez abre un hueco más grande para tapar el anterior. Sí. ¿Listo? Cuando usted identifica eso, se da cuenta que es una necesidad legítima. Y la ley está blindada también para eso. Dentro de la reglamentación de la insolvencia hay un periodo de tiempo en el cual el deudor insolvente que se acoge al régimen no puede volver a hacerlo. Es decir, yo no lo puedo coger de jueguito. ¿Sí? De acuerdo, ok. Desde Guevara Barrios, desde nuestra asesoría, nuestra consultoría, nuestro acompañamiento, si hay algo que yo le digo a mis clientes y revisamos claramente es, mi cliente tiene que pasarme el filtro de la escalera financiera. ¿Cuál? La que yo construí. Esa escalera financiera es construcción de Guevara Barrios. Okay. Esa no está en ninguna parte. Esa la construimos nosotros con nuestra experiencia. Mi cliente tiene que pasar ese filtro. He tenido clientes a los que le he dicho, no, dama, caballero, usted no está para una insolvencia. Podemos hacer estos tipsitos para que usted mejore sus finanzas, esto, lo otro, pero no está para una insolvencia. ¿Se ponen bravos? Sí, puede que se pongan bravos. Pero en Guevara Barrios procuramos que la insolvencia se le aplique a esas personas que realmente, estando en esta radiografía, necesiten acogerse al régimen, ¿sí? Es un tema de que sea lo más transparente posible. Y otra cosa que le decimos a los clientes, como nos reservamos el derecho de admisión, usted no necesita insolvencia, no lo voy a asesorar. Esa crisis tiene unas enseñanzas. Revíselas. Yo soy un abogado.
pero estoy convencido que valdría la pena generar un equipo interdisciplinario de psicólogos, estamos en eso en la firma, de un acompañamiento para que esa persona que está en crisis financiera salga no solo rehabilitada desde lo jurídico y financiero, sino también desde lo psicológico, una psicología de las finanzas, para que ese trabajador o ese pensionado no salga de la insolvencia a volver a sobreendeudarse. Entonces, en las entrevistas que tienen nuestros clientes con nuestra firma, lo que más le insistimos es, por favor, echa su insolvencia, no me vuelva a hacer créditos. Además, porque tiene unos efectos legales. Claro. Sí, tiene unos efectos que están en la norma. Sino además porque como firma le recomendamos claramente al cliente de manera expresa, mirándolo a los ojos, como estamos haciendo aquí contigo. Por favor, si usted se libró de ese sobreendeudamiento, de esas libranzas, logró salir de ese problema, no sea tan irresponsable de volver a caer en ese sobreendeudamiento. Es un cambio de cultura. Aquí lo que estamos haciendo también es generar un cambio en esas culturas de las finanzas personales. Rodrigo, realmente este es un tema muy relevante. Yo estoy convencido, pues si es que las cifras lo dicen, hoy hay 25,000 personas solo vinculados al tema de perforación y mantenimiento de pozos en nuestra industria que seguramente están necesitando una asesoría para enfrentar una crisis como esta. Ojalá, como lo decía también al principio, fuéramos preventivos en este tema, entendiéramos la responsabilidad de la gestión del crédito y en general de nuestras finanzas personales y estar mejor preparados, porque, bueno, quizá la pensión uno la pueda planificar, pero la enfermedad, el accidente o la pérdida del empleo es muy difícil preverlo y quizá de verdad ser responsables desde hoy para evitar que tengamos que enfrentar esto es la medida más inteligente. Sin embargo, ante una situación como esta y entendiendo que hay una responsabilidad, por supuesto, del individuo de haber accedido a todo ese tema de crédito, pero también a una sobrepresión, diría yo, desde el sistema financiero para incurrir en ese tema, para hacer de esa escalera que nos describen como el modelo de vida financiera de la gente, pues hay una vía a través de la cual, de modo legal, de modo organizado, puede enfrentarse a una crisis de esta y salir avante. Alejandro, dentro de los beneficios que venimos explicando, nos hemos centrado mucho en lo salarial, ¿no? Porque es lo importante y lo que desde el comienzo de la charla vemos viendo. Pero es que el proceso de insolvencia ordena la suspensión de todos los procesos judiciales que existieran contra el deudor. ¿Cuál es otro de los grandes beneficios que hemos logrado? Con fundamento en la norma, se suspenden los procesos de cobro por las deudas de la vivienda del trabajador o del pensionado. Incluso procesos donde ya la inmueble está con fecha para remate, hemos logrado suspenderlo para que se beneficie el núcleo familiar de no perder su vivienda y poder hacerle frente a esa crisis financiera que lo está llevando incluso al riesgo de perder algo que es muy sagrado en nuestra cultura, que es el techo, ¿sí? El donde meter en nuestro núcleo familiar la cabeza. De esa manera, Alejandro, pues están los beneficios principales, son los más generales, hay otros más minuciosos, pero digamos que con esto es más que suficiente para que entendamos entonces esos grandes beneficios: la suspensión de los pagos, la suspensión de las libranzas, la suspensión de los débitos automáticos, la suspensión de los procesos judiciales, incluso cuando estamos en riesgo ya de perder por un remate el inmueble de nuestras familias. Entonces, de esa manera, pues los beneficios están ahí disponibles. Nuestro interés con UTIPEC, Alejandro, que tus afiliados entiendan que este es un beneficio también por estar en la agremiación sindical. Vamos para adelante con el crecimiento, el fortalecimiento de los sindicatos y obviamente al servicio de cada uno de esos trabajadores. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos esta información tan relevante que sin duda es una gran necesidad hoy para nuestros afiliados no cotizantes, pero en cualquier momento pudiera llegar a serlo para nuestros afiliados, para sus familias, para muchas personas. Muchas gracias y esto es el podcast UTIPEC, un espacio donde seguiremos trayendo temas de gran relevancia para nuestros afiliados, para sus familias, para su círculo de influencia, para sus cercanos que pueden estar necesitando información tan importante como esta. Información para el beneficio de ellos, pero también para la defensa de la industria de los hidrocarburos, que es patrimonio de todos los colombianos. Gracias por estar con nosotros y pronto nos veremos de nuevo. UTIPEC,